El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Como os decía al principio, durante todo este tiempo de Pascua, la Iglesia va recordando los acontecimientos que reflejan la alegría y el gozo del encuentro con el Señor resucitado. Durante el tiempo pascual van apareciendo los distintos encuentros que el Señor tuvo con la gente, con sus discípulos, con distintos personajes. Hoy recordamos este encuentro con los 2 discípulos de Emaús. Lo hemos leído muchas veces y recordamos la historia completa. De alguna manera, el evangelista San Lucas quiso resumir en este relato, lo cuenta él, es el único que cuenta con detalle este encuentro del Señor. Digo que quiso reunir quizá en este relato
los detalles de cómo aquella primera comunidad cristiana vivía la fe en el Señor resucitado. Y así nos da a nosotros pistas de cómo podemos vivir en este tiempo nuestra fe en el Señor resucitado. Lo primero que aparece, si os habéis fijado en el relato, es que aquellos dos discípulos se van de Jerusalén decepcionados por lo que ha pasado. Mientras que los demás discípulos apóstoles se reúnen en el cenáculo alrededor de María, la madre de Jesús, y allí se quedan, estos dos salen de Jerusalén y van a Emaús. No sabemos qué pensaban hacer en Emaús, pero el hecho es que ellos dos se alejan. Uno de ellos es conocido por la comunidad cristiana a la que San Lucas dirige su evangelio. Le pone nombre, Cleofás. Dicen los estudiosos que posiblemente era el marido de María, la de Cleofás, que aparece al pie del Calvario acompañando a la madre de Jesús. Es posible, o puede que sea una simple coincidencia de nombres. Lo que sí es cierto es que aquellos discípulos eran discípulos de la primera hora, habían acompañado a Jesús. Se ve en el relato que hacen de cómo habían visto los signos, los milagros, los prodigios que Jesús había hecho. Eran discípulos de la primera hora. Pero, como por otra parte les había pasado a los apóstoles también, no habían entendido muy bien cuál era la misión del Maestro, la misión de Jesús. Nos lo dice el relato al principio de todo. Cuando el Señor les pregunta qué pasa, de qué vais hablando por el camino, y ellos responden diciendo, hablamos de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Cómo lo entregaron, lo mataron, lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Ahí tenéis la clave. La fe de estos discípulos estaba puesta en el Mesías libertador, el Mesías guerrero, el Mesías que finalmente iba a devolver la libertad al pueblo de Israel. Era la fe de muchos de los que acompañaban a Jesús, por no decir de todos. Y de pronto se llevan la gran decepción. Aquel en el que esperaban que fuera el vencedor, el libertador, se deja prender, se deja condenar, se deja asesinar y muere en una cruz. La imagen perfecta de los decepcionados. ¿No os sentís reconocidos vosotros en algún momento? ¿Cuántas veces hemos esperado que el Señor en el que hemos creído nos resuelva nuestras dificultades, nos arregle nuestros problemas? ¿Cuántas veces hemos venido a la oración a pedir al Señor, Señor, ayúdame, échame una mano en esta cosa? Cada uno conoce su propia historia. ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta de que el Señor tiene sus propios caminos? Él tiene sus propios tiempos, tiene sus propios objetivos, y a veces no entendemos lo que dice el Señor o lo que no nos dice. Hay muchísima gente en nuestro mundo que se ha sentido decepcionada por la fe. Hay muchos que han abandonado la fe porque piensan que Dios los ha abandonado a ellos. Es algo que ocurre, el esperar que el Señor sea para nosotros el que resuelve nuestros problemas y de pronto descubrir que Él tiene otro proyecto, otra manera de entender las cosas. Bueno, el caso es que se van con su tristeza, con su desilusión, y por el camino se les une un desconocido, no saben quién es. De hecho, en los distintos relatos aparece más de una vez este detalle, que Jesús se presenta ante los suyos y los suyos no lo reconocen. Dicen los estudiosos del tema que el cuerpo resucitado de Jesús está tan transformado que a primera vista no saben reconocerlo. Sea como sea, el caso es que se les une un caminante que les pregunta de qué van hablando, le cuentan toda su historia, y él les responde diciendo, pero hombre, no habéis entendido nada. No habéis descubierto que todo esto tenía que pasar. ¿No habéis leído los profetas, toda la antigua alianza, cómo a lo largo de la historia han ido apareciendo detalles que están mostrando que el Mesías no es un guerrero que viene montado en un caballo con la espada en la mano, sino que el Mesías es alguien que entrega la vida
para salvar la vida de los condenados por el pecado. Y empezando por Moisés y los profetas, dice San Lucas, les fue explicando todo lo que hacía referencia a él. Y algo empieza a cambiar en aquellos discípulos. De hecho, se van a quedar en la posada, el caminante hace ademán de seguir andando y lo invitan a que se quede con ellos. Un detalle importante. En medio de su decepción, empiezan a notar algo raro. Aquel caminante que les está recordando las antiguas profecías parece como si estuviera encendiendo una luz nueva y lo invitan a quedarse con ellos. Aquel caminante se queda con ellos y en el transcurso de la cena toma el pan, lo parte y se lo da. Y en ese momento se les enciende la luz del reconocimiento. En ese gesto tan personal del Señor de partir el pan y dárselo, en ese gesto reconocen la presencia del Señor resucitado. El caminante desaparece y ellos se vuelven al encuentro de la comunidad, de aquella comunidad de la que habían huido, habían salido huyendo de la comunidad. Y está el gozo que sienten en su corazón de haberse encontrado con el Señor resucitado, que de noche se vuelven y rehacen el camino para encontrarse con sus compañeros. Y cuando llegan allí se encuentran con que están hablando de que el Señor ha resucitado, que era verdad, y ellos cuentan su experiencia. ¿Qué nos dice todo eso a nosotros? Pues nosotros podemos partir también de la misma situación de los discípulos de Emaús y de la situación de tantos discípulos, de sentirse engañados. Yo esperaba un Mesías libertador, un Mesías sanador, un Mesías triunfante y me encuentro con un Mesías crucificado y muerto. ¿De qué me sirve un Mesías que se deja matar? Y así hay mucha gente que ha huido de la fe y a veces nosotros mismos hemos sentido tocada nuestra fe ante esa decepción de esperar al triunfador y encontrarnos con el sufriente. ¿Cómo podemos encontrarnos entonces con el Señor resucitado? Pues el texto de San Lucas nos va dejando las pistas perfectamente claras. La primera pista, el primer encuentro con el Señor resucitado es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. La hemos olvidado muchas veces los católicos. Tenemos la Biblia en nuestra casa llena de polvo, el Nuevo Testamento allí metido en la estantería y no sabemos ni siquiera dónde está. Bueno, pues sería importante, sería bueno que lo sacáramos y fuéramos recordando las palabras de Jesús, el pensamiento de Jesús, los gestos de Jesús, los signos que hizo, y así poco a poco ir entendiendo de qué hablaba Jesús, por qué hablaba de eso, cómo lo hacía, a qué nos invitaba, a qué intentaba comprometernos. Y a fuerza de leer la Sagrada Escritura vamos descubriendo a Cristo. Decía San Jerónimo, el gran conocedor de la Sagrada Escritura, que el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Pues sería bueno que para encontrarnos con el Señor resucitado lo buscáramos ahí, en la palabra, en la Sagrada Escritura. Pero hay más puntos de encuentro, hay más puntos de hallazgo del Señor resucitado. Al partir el pan, los discípulos reconocieron al Señor. ¿Cuántas veces nosotros partimos el pan? Me habéis visto a mí hacerlo, ese trocico pequeño de pan, partirlo en trocicos, para poder dar luego alguno de esos trocicos a los que comulgan primero, como un signo de que el Señor nos reúne. El Señor nos acoge y nos llama a todos para que formemos su cuerpo, para que formemos su plenitud en el mundo. La Eucaristía, la presencia real de Cristo. Los católicos, desde el primer momento, venimos confesando que el Señor Jesús no se ha ido. Si queréis decirlo de otra manera, quizás se ha escondido, pero está real y verdaderamente presente aquí. Cuando queremos encontrar al Señor resucitado, busquémoslo en la Eucaristía. Él está ahí. Y un tercer sitio de encuentro, quizá el más llamativo, el más expresivo, el encuentro con la comunidad. Aquellos dos discípulos de Emaús se fueron decepcionados y dejaron a los demás, pero cuando descubren al Señor vuelven a encontrarse con la comunidad y allí es donde comparten la experiencia magnífica de haber encontrado al Señor resucitado, donde
si queréis encontrar al Señor resucitado, buscadlo en la comunidad. Ayer hablaba con unos amigos de este tema de cómo es importante para nosotros la comunidad. Y salió el ejemplo concreto, perdonadme la expresión. Estábamos hablando de cómo hay gente que entrega su vida al servicio de los demás de una manera que no se entiende. ¿Cómo se entiende que sirvan al Señor resucitado nuestras queridísimas hermanitas de la caridad, limpiando culos de viejos, babosos y demenciados? Perdóname la expresión, pero así fue lo que hablábamos. Y de ahí fuimos tirando del hilo y fueron apareciendo los ejemplos de nuestros hermanos misioneros, perseguidos por ser cristianos. No huyen de la persecución, entregan su vida al servicio de aquella pobre gente que necesitan ayuda de muchísimos tipos. ¿Cuántos hermanos nuestros están literalmente muriendo por el Señor Jesús? ¿Queréis encontrar al Señor Jesús? Mirad a la cara de los que están dando la vida por Él. No busquéis al Señor Jesús en los palacios, en los festivales. Buscad al Señor Jesús en el que entrega su vida por el otro. Y de pronto descubriréis que en ese que está entregando su vida está presente el mismo Jesús resucitado, ayudando, compartiendo, perdonando, salvando. El Señor resucitado está ahí. El ejemplo de los discípulos de Emaús nos está diciendo a nosotros por dónde debemos andar para encontrar al Señor resucitado, y os aseguro que vale la pena. Cuando de pronto descubrimos que detrás de toda esta tragedia humana está la fuerza del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces entiendes que la tragedia humana no es el final de la historia de la humanidad. Entonces entiendes que el dolor, el sufrimiento, la muerte, el hambre, la persecución, el odio y la guerra son vencidos por la fuerza del resucitado. Y no tenemos que leerlo en un libro, sino que lo vemos en acción cuando miramos la cara de nuestros hermanos dando la vida por los que Cristo ama, dando la vida como Cristo la dio. Hermanos, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de entenderlo y sobre todo la gracia de vivir, que de eso se trata. Nos ponemos de pie y juntos confesamos la fe que nos ha llegado.